Hola, profe, Hola, buenas noches, ¿cómo está? bien, ¿vos cómo andás? Todo bien, con frío. Sí, está tremendo. Me parece que se viene más frío estos días, viste que incluso dicen que puede llegar a nevar acá. Será raro igual. Sí. Pero bueno, ya una vez nevó, quizás. Sí. Profe, le quería preguntar porque no pude subir el archivo. ¿Qué pasó? No me aparece la opción. No sé si me tiene que autorizar Ah, usted. te debo tener que o- autorizar. Claro, pues vos empezaste después. Espera, déjame ver. No, vos estás, Jessica. Ah, pero como lectora, entonces no debes poder subir. Espera. Porque intenté anoche y esta mañana cuando me llegó el mail tampoco podía. Sí, ahí te pongo. Ahí te puse. Bueno, Espera, listo. Ahí ya todos deberían poder. Hola Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Hola, Jessy. Buenas noches, ¿cómo están? hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ven que voy a empezar poniendo presentes y todo eso. Después vemos, quizás se sume después Daniel, probablemente. Mm, qué boluda. Ah, y ahora me queda esto. Mm. Bueno, ahí creo que estoy. He cumplido con toda la parte burocrática de la situación. Bien. Nosotros hoy entonces teníamos, perdí la gomita de pelo. Nosotros hoy teníamos entonces el capítulo 12 de Gombrich y el capítulo 18 y después un video que me gustaría ver
con ustedes porque me parece que resume bien cómo funcionaba la industria cultural o la industria del arte durante el Renacimiento. Eh, entonces, bueno, como que eso nos puede servir como para unir todas las cosas que que estamos viendo. Bien, vamos rápido con Gombrich, como las ideas principales. Mientras ya que estoy, voy a compartir pantalla y vamos a poner em, para ver también, mientras hablo, que se ve un poco. Ahí estamos. Bueno, el capítulo 12 se llama La conquista de la realidad, la primera mitad del siglo XV. ¿No? Entonces, bueno, él viene hablando de cuestiones que nosotros ya también estuvimos tocando con otros autores, la idea del Renacimiento como una idea específicamente en Italia, pensada en relación con la vuelta a la grandeza de la Roma del Imperio Romano, ¿no? Decimos, en toda Europa en general tuvo que ver con una vuelta a la antigüedad clásica, también con la griega, pero imagínense que en Italia fueron la cuna, ¿no?, del Imperio Romano, entonces tiene una impronta más fuerte esta cuestión. Es interesante que se llamara entre la época clásica y el Renacimiento, la gente en esa época llamara a eso la Edad Intermedia, ¿no? Lo que para nosotros sería la Edad Media. Y es interesante estas cuestiones que nosotros estuvimos pensando, ¿no? En relación a cómo vemos la historia del arte, así como una especie de historia evolutiva, con una mirada cronológica y demás, y pensar que acá ellos la estaban pensando como borrar de un plumazo básicamente la Edad Media, la Edad Intermedia, es decir, lo que está en el medio entre una cosa y la otra, la poca importancia que le darían, ¿no? Para llamarlo de esa manera. Bueno, entre el clasicismo, entre la Edad Clásica y el Renacimiento, una cosa intermedia, que no hay nada muy destacable, qué sé yo, que sabemos que no fue así, pero bueno, está bueno pensar cómo se vivía en esa época, que además fueron un montón de siglos la Edad Media, no es cuestión de tirar a la basura como todas las producciones artísticas que se hicieron en esa época. Entonces esto habla también como una especie de simplificación de la mirada sobre el arte, pero también obedece a una cuestión de que durante la Edad Media los reinos, porque todavía no eran países definidos como los conocemos al día de hoy, pero los distintos reinados sufrieron invasiones de los visigodos y demás, entonces la Edad Media fue como un momento bastante volátil, por decirlo de alguna manera. Y estas invasiones que recibían de otros pueblos más del norte de Europa y demás, lo que hacían siempre los invasores, que lo hacen siempre, es como la destrucción del arte, ¿no? Como que llegaban a las ciudades, asediaban y rompían iglesias, esculturas y demás. Entonces, bueno, también hay que entender que quizás esa cuestión de intermedia tenga que ver como con una sensación de cierta volatilidad, de la violencia, ¿no? Que en un punto también sirvió como para no poder pensar o obturar un poco el pensamiento sobre ese periodo. Pero bueno, ya en el Renacimiento, si bien sabemos que hubo crisis y qué sé yo, las crisis ya son más estatales, ¿no? En el sentido de ya están conformadas las monarquías europeas, ya forman una suerte de Estado, ya se estabilizan las lenguas también. El principal problema que tienen es con los turcos, como nosotros vimos en El amante liberal, pero se mantiene una idea de Estado-nación, de una lengua, de un pueblo y demás, entonces, bueno, también eso alimenta o da la posibilidad de que existiera esta mirada sobre y la creación el desarrollo del Renacimiento, ¿no? Entonces en Italia tiene fuertemente la impronta de traer al presente de ese momento un pasado glorioso, ¿no? Dicen que esto es especialmente claro en la ciudad de Florencia, ¿no? Que saben que las ciudades-estados en Italia y demás como que tenían su propia pujanza. Entonces habla de Brunelleschi, que es un arquitecto que acá estamos viendo,
algunas imágenes. Es el que hizo la Catedral de Florencia, acá la tenemos, ¿no? Con el Duomo espectacular. Este Duomo o esta cúpula supone una nueva forma de construcción, ¿sí? Donde lo que se busca es, a partir de las ideas de belleza y armonía que vienen de la época clásica, de la arquitectura clásica, esta nueva forma de construcción permite llegar a estos límites, ¿no? Porque digo, que se sostenga, esto tiene que ver un montón con, si pensamos en el Renacimiento, pensamos que es como una especie de edad dorada, no solo en el arte, sino también en la arquitectura, en las construcciones matemáticas. Acuérdense lo que vimos, ¿no? De la idea de las matemáticas, esta concepción del mundo numérico que traspasaba las fronteras del estudio de las ciencias matemáticas, y es lo que permite construir este Duomo sin que se caiga, ¿no? Porque esto es un prodigio de la arquitectura, sobre todo si lo pensamos en esa época. Brunelleschi, que es el arquitecto a cargo de esto, también se cree que es el que inventó, el que descubrió la perspectiva, ¿no? Porque dio los medios matemáticos para hacerlo. Digo, y me parece importante ver cómo esas comunicaciones entre el mundo de la arquitectura y el mundo del arte. Y todavía esta cuestión que subyace, que es la cuestión numérica, la cuestión de las matemáticas, que sirven para impulsar cuestiones artísticas y arquitectónicas. Todo esto, imagínense que llevaba un gran impacto a las personas, ¿no? O sea, imagínense estar en la Florencia del siglo XV y de repente ver cómo se erige esa catedral con esa cúpula. Entonces tiene como una gran impronta en relación también a la ciudad. La ciudad, o sea, ¿por qué la gente viaja y va a Florencia? No es solamente porque hay pinturas y esculturas, toda la ciudad, ¿no? Es un paseo por el Renacimiento en ese sentido, porque está en las fachadas de los edificios, en la forma de la construcción, no solamente en las piezas de arte como nosotros las pensamos, sino que tenemos que pensar que es toda una ciudad abocada a este tipo de obras, de emprendimientos. Después va a decir que por el lado de la escultura, bueno, acá hay otra, el interior de una capilla. Uy, cambié esto de lugar. ¿No? Miremos que hay bastante despojo, y esto tengámoslo en mente para después cuando pensemos en el barroco, ¿no? Pero digo, acá no es una arquitectura recargada, ¿no? Sino que son líneas sencillas y armónicas que van construyendo los espacios, bastante luminosos, esos son estos espacios, y no está recargada ni de adornos, ni de imágenes, ni de cuestiones arquitectónicas. Eso tengámoslo en cuenta para después cuando venga el barroco que se vuelven todos locos, ¿no? Después lo que él va a decir, así importante, va a empezar a hablar de Donatello. Acá tenemos imágenes de esculturas. Y lo que dice que lo importante, lo que trae Donatello es una nueva concepción de la escultura que tiene que ver con una mayor cercanía con la realidad del cuerpo humano, ¿no? Acá ya los cuerpos no están tan idealizados y logra una mayor vividez en las representaciones. Miremos este rostro, ¿no? Y vemos que acá es un rostro expresivo. Miren cómo ¿no? El ceño acá fruncido, demostrando o tristeza o preocupación, la cara anhelante o expectante. Digo, bueno, todo esto que logra Donatello, acá tenemos un bajo relieve, calculo, sí. Este es un bajo relieve de Donatello. Acá hay un detalle. Ahí ya nos fuimos, vamos a volver acá. Em,
Esto es logrado porque con Donatello se empieza a hacer estudio del cuerpo humano, es decir, con modelo vivo. Ya no es más como una cuestión de observación e imaginación del escultor o del pintor también, sino que empieza el reinado del modelo vivo. Ustedes saben que son modelos de verdad que iban a las academias de arte y posaban para que los estudiantes hicieran pinturas, esculturas, lo que sea. Entonces hay una cercanía mayor con el cuerpo humano real que permite este tipo de cuestiones. Está impulsadas también por una nueva forma, una nueva concepción de lo que tiene que ser el arte, ¿no? Después también lo nombra a Vanik, acá está, Vaney, a ver si tenemos una que se vea mejor. Sí. Bien. Em, Acá Vanik era holandés y lo que acá también como que hay muestras del Renacimiento, pero distinto. Digo, este capítulo de Gombrich lo que nos quiere mostrar es que si bien se puede hablar del Renacimiento, tiene distintos acentos o toma distintos matices en las distintas culturas, ¿no? En Italia lo vemos muy arraigado con la cuestión de- del pasado romano, estas invenciones en Brunelleschi en la arquitectura, Donatello en la escultura, y acá lo que tenemos, dice Gombrich, es un renacimiento pero con atención al detalle, ¿no? Entonces, por eso tenemos el cuadro entero, pero también tenemos acá, esto que está acá al costado es ese espejo que aparece en el fondo, ¿se ve? De la pintura. Y miremos cómo ese espejo que aparece en el fondo efectivamente representa lo que representaría un espejo si estuviera puesto ahí, ¿no? Es impresionante porque es la figura de ellos dos desde atrás. Em, se van a dedicar también a la naturaleza, a los paisajes, a las plantas. Hay una impronta que tiene que ver con la naturaleza que es mucho más importante que en otros países. Y entonces, lo que Gombrich dice es que en vez de lograr una sensación de mayor naturalidad, que como en el caso de Donatello está dada por el estudio del cuerpo humano y del modelo vivo, acá la naturalidad no va a estar tanto dada por el conocimiento de la anatomía, sino por los detalles. Y que esa es la gran diferencia entre el arte del norte europeo y el arte italiano, ¿no? Tenemos por un lado la línea del conocimiento de la anatomía humana y por el otro lado la inflexión que tiene que ver con los detalles, ¿no? Entonces nos pone de ejemplo este espejo de acá y nos pone también de ejemplo el perrito que aparece ahí, ¿no? Miren el nivel de detalle que tiene el pelo de este perrito, ¿no? Incluso acá unos pelos sueltos, o sea, es realmente impresionante. Vemos acá. Em, Les quiero leer esta parte que dice: el arte de Vanik consiguió tal vez su máximo triunfo en la pintura de retratos. Uno de los más famosos es el de la ilustración, la que acabamos de ver, que representa a un comerciante italiano, Giovanni Arnolfini, llegado a los Países Bajos en viaje de negocios en compañía de su reciente esposa. En su estilo, es una obra tan nueva y revolucionaria como las de Donatello y Masaccio en Italia. Un estilo, un sencillo rincón del mundo real ha quedado fijado de pronto sobre el panel como por arte de magia. Aquí está todo: la alfombra y las zapatillas, el rosario colgado en la pared, el pequeño sacudidor al lado de la cama y unas frutas en el antepecho de la ventana. Es como si pudiéramos hacer una visita a los Arnolfini en su casa. El cuadro probablemente representa un momento solemne de sus vidas, sus esponsales. La recién desposada acaba de poner su mano derecha en la izquierda de Arnolfini y éste está levantando su derecha para colocarla sobre aquella en señal de su unión. Seguramente se llamó al pintor para que registrara este importante momento como testigo
del mismo modo que puede ser llamado un notario a declarar que se ha hallado presente en un acto solemne de la misma índole. Esto nos explicaría la razón por la cual el maestro colocó su nombre en lugar destacado, con las palabras latinas Johannes van Eyck fuit hic. Joan van Eyck estuvo presente. En el espejo al fondo de la habitación vemos toda la escena reflejada, y al parecer también la imagen del pintor y testigo. No sabemos si fue el mercader italiano o el artista nórdico quien concibió la idea de hacer este uso de la nueva clase de pintura que puede ser comparado al empleo legal de una fotografía oportunamente aportada por un testigo. Pero sea quien fuere, fue con seguridad alguien que comprendió rápidamente las enormes posibilidades que yacían en la nueva modalidad pictórica de Van Eyck. Por primera vez en la historia, el artista se convertía en un perfecto testigo ocular en el verdadero sentido de la palabra. ¿No? Entonces, volvemos a ver esto, que es lo que está mencionando, y tenemos que pensar el juego que hay en el cual el autor, el pintor, se encuentra incluido dentro de la obra, ¿no? Este espejo que refleja desde atrás hacia donde estaría parado el pintor pintándolos, hace un juego muy interesante porque en realidad, esto es una pintura, no es un espejo, y sin embargo el espejo funciona dentro de la pintura como el espejo en la vida real y muestra dónde estaba parado Van Eyck mientras los pintaba. Y además esta idea de notación y de testigo, como diciendo, bueno, yo estuve aquí, este fue el momento en el que se casaron, firmo, pongo que yo estuve presente, pero no solo firmo que estuve presente, sino que además me muestro a mí mismo estando presente, ¿no? Digo, podría ser inventado, digo, él podría falsear esa cuestión y pintarse sin haber estado ahí. Nosotros ahora no creeríamos que esto, ¿no?, es un testimonio de algo, porque nosotros necesitaríamos una foto, y ahora ni siquiera una foto porque sabemos que se pueden trucar y qué sé yo, y bla, bla, bla. Pero bueno, digo, es muy interesante pensar todo esto. Esta idea del testigo ocular también tiene que ver, como dice Gombrich, con el realismo de esas pinturas, ¿no? Digo, van de la mano la idea de que las pinturas sean lo más realistas posible, dada la maestría de Van Eyck, y eso a la vez juega con esta idea de testigo ocular, ¿no? El pintor que está ahí representando la realidad. Qué forma más clara de mostrar cuán real es su pintura que apareciendo él en este cuadro, ¿no? Tipo, esto no lo saqué de mi imaginación, esto no fui un día, bosquejé y me fui, qué sé yo, sino que esto realmente tiene un peso que el realismo le da a sus pinturas y permite como este juego de testigo. El perrito me mata, es tremendo. Perdón, profe, Sí, ¿puedo hacer un comentario? obvio. La pintura es súper realista, todo, pero me llama la atención la figura, el rostro de los hombres, ¿no? Que no es tan real y las manos tampoco. No, y ahí está lo que veníamos diciendo, ¿no? Digo, el realismo en Van Eyck no está dado por su conocimiento de la anatomía humana, sino por los detalles. En cambio, en Claro, la se escuela aleja de... italiana, o sea, no se destacaba por el realismo en la figura humana, sino en todo, sino que construía realismo a partir de los detalles. En cambio, en Italia, el acento estaba puesto en la construcción en cómo se lograba un realismo en la figura del cuerpo humano. Sí, totalmente. Las caras, sobre Claro, todo pero la de él, no es muy... sí, la Igual, de él bueno, muy pues, alargada, pero me extraña eso, o sea, era con esa intención de no hacer no, era como que a él lo que le la interesaba nat- era conseguir el realismo por otros medios. Mm, Su forma de conseguir el realismo era eso. Entonces no se dedicó tanto eh, al estudio del cuerpo humano. Digo, para que uno pueda pintar el cuerpo humano o hacer una escultura del cuerpo humano absolutamente realista, son años y años de estudio, ¿no? Digo, y cada pintor tiene como su interés en qué crear, ¿no? Digo, y si bien en Italia eso era importante, acá
el realismo como que tomó otro camino. Y fue como, bueno, Claro, también se puede dar sensación de realidad prestándole atención a los detalles, ¿no? Miremos el vestido de ella, por ejemplo, sí, el ¿no? vestido de ella, Es eh, tremendo. la araña, no, Ah, el perro es, por eso me llamaba la sí, atención, eh, todo detalles, todo minuciosamente mm, construido, pero el rostro y las manos no, sí. Son como como que se especialidades alejan de esa diferentes. realidad, ¿no? Claro, o sea, además son como especialidades diferentes. Uno se puede especializar más en el cuerpo humano, en la representación del cuerpo humano, o en los detalles, o no sé qué. Van Dyck también dice él que consiguió una forma nueva de preparar los colores. Antes los colores se preparaban con huevo y con eso se pintaba, y el problema con eso era como que se secaba muy rápido y daba un aspecto medio raro, y los empezó a preparar con aceite. Y de esa manera logró este tipo de cuestiones, ¿no? De este realismo, de esta textura que vemos en las telas, en los pelos del perro, en todo eso, ¿no? Entonces digo, como su búsqueda iba por ese lado. Por algo también dijo, bueno, esto del huevo no me está sirviendo, ¿de qué otra manera puedo preparar los colores para hacer lo que yo quiero hacer? Bien. Creo que acá ya, y esto ya no nos interesa, y entonces vamos a pasar rápidamente a el capítulo 18. O sea, saltamos varios capítulos porque acá Gombrich ya como se mete en cuestiones que no nos interesan tanto, y habla de Europa, segunda mitad del siglo XVI, y una crisis en el arte, ¿no? Entonces dice, bueno, las sociedades ya en ese momento creían que habían alcanzado la cima del arte, que todo lo posible que se podía hacer en el arte ya había sido conseguido. O sea, estamos hablando de Miguel Ángel, ahí los dice, ¿no? Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Leonardo da Vinci, digo, todos esos grandes artistas que habían llevado a la cima de la perfección, ¿no? Dice, ningún problema de dibujo les parecía demasiado difícil ni demasiado complicado ningún tema. Ellos demostraron cómo se podía combinar la belleza y la armonía con la corrección, e incluso sobrepasaron, así se decía, a las más famosas estatuas griegas y romanas en su dominio de los detalles. Bien, entonces, ¿qué se hace cuando se piensa que ya se logró todo, que no se puede avanzar más, que la perfección artística fue alcanzada? Bueno, algunos tomaron un camino que fue el del manierismo, que es básicamente el manierismo sería como la imitación de los grandes maestros, ¿no? Entonces hacían estatuas, hacían pinturas como a la manera de Leonardo, a la manera de Miguel Ángel, etcétera, a la manera de Donatello, lo que fuera. Ese fue un camino posible. Em, Otros buscaron otro camino que sería pintar lo que se llaman como cuadros llenos de sabiduría. Es decir, que ya lo importante no era el cuadro en sí mismo, sino obras en las que había gran carga de simbología, ¿no? Y que entonces el interés de la pintura no estaba tanto en la maestría, sino en las ideas y los símbolos que aparecían allí. Eh, Cuenta, por ejemplo, que a veces las obras eran como enigmas gráficos, ¿no? Que uno se paraba a mirarle y tenía que empezar a descifrar, tipo detective, qué era lo que había querido hacer el artista o qué había querido comunicar. En arquitectura dice que lo que pasa también es que empieza una cuestión de efectismo y novedad, como que se intenta que haya de todo. Acá, acá tenemos este ejemplo, que es Villa Rotonda. Miren la cantidad de cosas que están pasando al mismo tiempo en esto que encima era una casa privada, ¿no? Digo, no es que era una... O sea, pero miren todo lo que hay. Tenemos como una especie de Partenón romano,
tenemos estatuas metidas en todas partes, tenemos una cúpula, tenemos escalinatas, tenemos columnas, tenemos todo tipo distintos de ventanas, tenemos acá al costado una galería. Es decir, acá lo dice, Lo ¿no? de, Sí. lo de atrás son górgolas, profe, lo del costado derecho. Sí, así eh, eh, parecen, porque parecen no lo puedo acercar. Em, no, no puedo. diferentes figuras humanas y parece como una. Sí, 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 son como ¿No? estatuas metidas ahí, porque ni siquiera son como gárgolas, porque las gárgolas están siempre como sosteniendo, formando parte más del tejado. Acá dice, em, dice, el mayor y más culto de estos arquitectos fue Andrea Palladio. La ilustración 232, que es esta, muestra su famosa Villa Rotonda en las proximidades de Vicenza. En cierto modo se trata también de un capricho, pues posee 4 lados idénticos, cada uno de los cuales tiene un pórtico a la manera de la fachada de un templo, agrupados en torno a un espacio central que recuerda al Panteón Romano. Por bella que pueda resultar la combinación, se trata de un edificio en el cual difícilmente nos gustaría vivir. La persecución de la novedad y el efectismo se habían impuesto a la finalidad propia de la arquitectura. Porque tenemos que mirar, ahí me acuerdo, los costados estos que se ven, los dos costados que se ven, son de nuevo, igual que la fachada de adelante. Entonces tiene 4 fachadas, es un edificio, una casa que tiene 4 fachadas igual. Entonces es un despropósito absoluto. Y va en desmedro, o sea, como que ahí la arquitectura se aleja un poco de su función, que es, bueno, hacer una casa linda o con cierto estilo, lo que vos quieras, pero algo que haga también sentido porque es una casa para ser vivida. Eh, bien. Em, algunos otros artistas intentan hacer algo nuevo a costa de la belleza natural establecida por los grandes maestros. ¿No? Te dicen, bueno, ya está, por el lado de la belleza natural no vamos a llegar muy lejos, eh, porque no, ya lo lograron los grandes maestros, ¿no? No hay nada que podamos hacer sobre eso, no vamos a poder hacer mejor un cuerpo humano, no vamos a poder hacer mejor una representación de la antigüedad clásica, ni nada. Entonces, eso, Gombrich dice que en un punto es como un rasgo moderno, en el sentido de que hay un primer grupo, este grupo de artistas se oponen a lo que estaba establecido en el canon, ¿no? Como lo deseable. O sea, lo deseable era esa perfección. Esa perfección ya fue alcanzada. Bueno, listo. Entonces un grupo dijo, estaban los manieristas que dijeron, bueno, imitemos eso, que es un bodrio en un punto, ¿no? Porque listo, si ya lo hicieron mejor que vos, qué necesidad de imitarlo. Y este grupo, como más moderno, que dijo, bueno, listo. Ellos serán los reconocidos como los maestros de la perfección, nosotros hagamos otra cosa que tenga más que ver con la expresividad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como la belleza y la perfección, y por el otro lado la expresividad, donde hay una apelación más a las emociones. Y acá tenemos el ejemplo que pone Gombrich, es el de Tintoretto, ¿no? Miremos ya cómo se empiezan a oscurecer los espacios, ¿no? Eso ya es muy importante. Miremos también ese techo de ese espacio. Eh, Está recargado porque hay una atrás de la otra. Las líneas, esas curvas que van así, le dan una cuestión absolutamente sobrecargada a ese techo, además de oscurecerlo. Lo que se está mostrando acá es una escena claramente violenta, ¿no? Entonces, está todo oscurecido, ese techo en un punto genera un poco de asfixia, y es muy importante que acá ya empieza a aparecer el contraste entre la luz y la sombra. Miren qué importante cómo aparecen ahí, ¿no? Como la luz viene como de este costado así, y entonces hay ciertas partes de los cuerpos que aparecen iluminadas, otras quedan en la sombra. El señor que está ahí, ¿lo ven? Que debe ser, sí.
San Marcos, ¿no? Sí, el hallazgo de los restos de San Marcos. Bueno, estos deben ser los restos de San Marcos, entonces lo vemos que está acá tirado, hacia acá ya aparece de nuevo la oscuridad que no permite ver bien. Entonces digo, es interesante que ya empecemos a ver esto que yo le fui denunciando, como que con la llegada del barroco y demás, la idea del claroscuro, la idea de tratar escenas que no sean armoniosas ni perfectas, sino lo que se busca es una mayor expresividad. También pone como ejemplo, vamos a avanzar. Bueno, acá hay otra, ¿no? San Jorge y el dragón. Ahí está San Jorge peleándose con el dragón. ¿No? Miremos acá la cantidad de cosas que hay recargadas. Esto claramente no es realista. Miren lo que es ese cielo, el fondo que se encuentra ahí. De nuevo hay una cuestión con las luces y con las sombras. Es un paisaje bastante poco realista, es una escena también de violencia. En fin, sería Tintoretto. Después, vamos a llegar. Miren esto. El Greco. Si esto aparece hoy en una galería de arte acá ahora, podemos creer que lo pintó alguien ahora, ¿o no? Es impresionante. Es del 1600 esto. O sea, miremos, ahora sí entendemos, ¿no? Un poco la idea esta de por qué habla de cierta modernidad Gombrich entre estos que agarraron y dijeron, bueno, listo, yo no voy a hacer las cosas perfectas, ellos ya lo hicieron otros, voy a hacer otra cosa. Este es el Greco. Acá lo que podemos ver es, además del tema de los colores, la distorsión en las figuras, los desequilibrios que se dan adentro del mismo cuadro. Es como una escena absolutamente, o sea, claramente acá no hay una perspectiva, porque la persona que está más adelante no mantiene una relación de perspectiva con las otras que están atrás desnudas, ¿no? O sea, claramente eso no era lo importante. Miremos, esperen que se me traba esto acá. Esperen, lo que dice acá. Vamos a leer un poquito sobre el Greco. Vasarino. Durante el siglo XVI nadie llevó tan lejos un procedimiento semejante como un pintor de la isla griega de Creta, Doménicos Theotokopoulos, llamado el Greco. Llegó a Venecia procedente de un lejano lugar que no había desarrollado ninguna especie de arte durante el medioevo. En su país natal debió acostumbrarse a ver las imágenes de los santos solemnes en actitudes rígidas y sin ninguna semejanza de apariencia natural, según la manera bizantina. No habiendo sido educado para perseguir la corrección del dibujo, no halló nada horrible en el arte de Tintoretto, sino que lo encontró fascinante. También él fue, al parecer, un hombre apasionado y fervoroso y sintió la necesidad de plasmar los temas sagrados de manera distinta y llena de agitación. Tras su estancia en Venecia, se estableció en Toledo, España, donde no era fácil que le distrajeran o molestaran los críticos exigiéndole un dibujo correcto y natural, ya que en España persistían en grado elevado las ideas medievales acerca del arte. Esto puede explicar por qué el arte del Greco supera incluso al de Tintoretto en su atrevido desdén hacia las formas y colores naturales, así como en sus dramáticas y agitadas visiones, ¿no? Entonces vemos la clara diferencia y esta cuestión de que en España como que el fervor religioso y todavía un apego al arte medieval hizo posible que él pudiera pintar este tipo de cosas, ¿no? La figura 238, que es la que estamos viendo, nos muestra uno de sus cuadros más arrebatados y sugestivos. Representa un pasaje del Apocalipsis de San Juan, siendo este el que vemos en uno de los lados contemplando en trance el cielo y levantando sus brazos en actitud profética. El pasaje del Apocalipsis a que se refiere es aquel en el que el Cordero intima a San Juan a que llegue y vea la apertura de los 7 sellos. El texto correspondiente dice: Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿Hasta cuándo?
dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se le dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos. Las figuras desnudas con sus agitadas actitudes son, pues, los mártires que salen de sus tumbas y claman venganza al cielo y adelantan sus manos para recibir de éste las blancas vestiduras. Seguramente ningún